Bienvenidas a Libre y Completa Podcast, un espacio de transformación, donde pasarás de una vida de estancamiento a una llena de propósito, restauración y libertad. Es hora de activarte y desafiarte, pues fuiste llamada a impactar, conquistar y a dar pasos de fe. Vuélvete una mujer feliz, segura, indetenible y determinada. Así que si estás lista, trae tu bebida favorita y comencemos. Una vez más quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Libre y Completa Podcast. ¿Alguna vez has escuchado o te han dicho una de estas frases? Escucha, no te metas en mi vida, es mi problema y yo veré lo que hago. Ocúpate de tu vida, deja vivir, no seas metido o chismoso. ¿La has escuchado? ¿Te lo han dicho? Pues bueno, déjame decirte que a mí sí me lo han dicho. Y he recibido estas respuestas de personas que por su terquedad, altivez o rebeldía no aceptan consejo y terminaron pagando consecuencias graves a causa de su falta de juicio. Pero ¿sabías que Dios nos prepara y usa nuestra boca para hablarle a aquellas personas que no están actuando correctamente? Y es por esto que debemos buscar ser sabios, tener una relación con Dios y crecer o madurar espiritualmente para que nosotros mismos no seamos hallados como necios también. Pues debemos ser testimonio de cómo vivir como cristianos genuinos y no por apariencia. Debemos reflejar a Jesús y no a nuestros deseos. Esto nos dará la autoridad para hablar y ayudar a aquellos que necesitan de una palabra de aliento, corrección o enseñanza. Ahora, en la Biblia podemos ver varios profetas los cuales Dios los usaba para amonestar a otros, entre ellos Jeremías y Ezequiel, que a causa de hablar lo que Dios le daba para que ellos hablaran, la gente no los querían escuchar y tuvieron que enfrentar muchísimas situaciones difíciles. Pero a pesar de esto, nadie podía callarlos, pues no eran ellos los que hablaban, sino Dios. Y si las personas aceptaban consejo, pues recibirían misericordia de parte de Dios. Y si no escuchaban, pues se enfrentaban consecuencias difíciles. Pero ¿sabes qué es amonestar? Bueno, en español significa advertir, prevenir, aconsejar o reprender. Pero hay una definición en hebreo que es el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Y realmente me gusta definirla en este idioma porque a la hora de estudiar lo que está escrito en la Biblia hay que ir a la raíz, a la esencia. Y aunque cuando esta fue traducida al español se buscó la mejor palabra para definirla, siempre hay una raíz o algo más profundo que te puede llevar a más y te puede dar un mejor entendimiento. Así que la palabra amonestar en hebreo es iluminar e iluminar mediante advertencia. Puedes ver como cuando nosotros amonestamos a otros, podemos traerle iluminación a ese camino que puede estar torcido o podemos mostrarle a esta persona que está teniendo actitudes incorrectas. Pero bueno, por un momento te preguntarás, ¿qué tengo que ver yo con el pecado de otros? Y déjame decirte que mucho. Pues si Dios te permite ver el error o el pecado de otra persona, es porque te escogió a ti para que ilumines su camino, para que le adviertas que su conducta o forma de vivir lo va a llevar a perder su alma, lo llevará a la muerte, a la perdición. Y si tú no le hablas, pues Dios dice que Él te demandará por su muerte. Pero mejor escucha lo que Dios le dice a Ezequiel en Ezequiel 3, 19 al 21. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aquí vemos como Dios le dice a Ezequiel que amoneste al pueblo de Israel.
escuchen o no escuchen. Pues aunque Dios conoce que el corazón de ellos es terco y no quieren escuchar, pues Él estaba en la obligación de amonestarlos, o sea, iluminarles el entendimiento, la mente a través de la palabra de Dios, pues sus pecados les entenebrecían el entendimiento, el razonamiento, y por esto Dios escogió a Ezequiel para advertirles que se arrepintieran de su pecado y así librarían su alma. ¿Puedes ver la gravedad del asunto? ¿Puedes entender por qué ignorar o hacerte el desentendido ante la maldad, pecado o mal proceder de un familiar, de un amigo o una persona pueden causarte el peso de su pecado sobre ti? Pero ojo, yo no estoy diciendo que vas a ir a donde tu hermano a juzgarlo, a señalarlo o a avergonzarlo. Por lo contrario, en amor, paciencia y con la palabra de Dios podrás hacerle entender que lo que está haciendo le traerá destrucción. Recuerda, no es dar tu opinión, es decir, lo que Dios dice o piensa sobre ese punto en particular. Y por eso es tan importante respaldar tu consejo basado en lo que dice Dios en su palabra. Entonces, déjame darte unos puntos importantes antes de que comiences a hablar con esa persona. Primero, ora. No saltes apresuradamente a amonestar o a hablar a la persona que viste que tiene una mala conducta, pues lo que parece a veces no es realmente la realidad o tu opinión es simplemente irrelevante. Ora antes de hablar para que Dios te dé la revelación sobre esa situación en particular y entonces puedas tener la sabiduría para hablar, o sea, usar las palabras correctas. Segundo, no mezcles tus emociones. Es muy fácil mezclar sentimientos o emociones cuando es alguien a quien aprecias, pues no querrás que se sientan mal o juzgados y que te dejen de hablar o perder su amistad. Y por esto es tan importante tener la madurez suficiente para no mezclar tus emociones y obedecer la voz de Dios. Y no escuchar al corazón cuando te dice, ¿sabes qué? Mejor quédate callada para evitar un problema. Pero recuerda que si te quedas callada, Dios te pedirá cuentas por esa persona que pudo haber librado su alma si tú hubieras obedecido a la voz de Dios para aconsejarla, advertirle o iluminarle su camino. Pues ten presente que no es lo que a ti te parece, sino lo que a Dios le parece. Tercero, no temas a lo que ellos dirán, pues tú sabes que Dios va a poner sus palabras en tu boca para hablarles. Pero a pesar de esto, necesitas saber que podrás encontrarte con dos tipos de personas. Una es la que recibirá tu consejo, que al final es la verdad de Dios reflejada en su palabra, salvando así su alma por haber escuchado y haberse arrepentido. Y otro tipo de personas que simplemente te mandarán a callar o no querrán escucharte. Y no te sientas mal, no lo tomes personal, pues no es que te callen a ti o que no te quieran escuchar. Realmente estarán callando la voz de Dios, pues no querrán escuchar lo que Dios tiene para decirles. Pero si tú les hablaste, tú habrás salvado tu alma, pues tú cumpliste con advertirles. Y si es la decisión de ellos no aceptar consejo e ignorar la advertencia, pues su alma se perderá, pero su pecado ya no se te demandará. Así que decide si quedas bien con el mundo o con Dios. Cuarto, sé prudente. No te pongas a sacar a la luz la vida o situaciones de otros. Si Dios te permite ser testigo o saber algo sobre alguien, es para orar por ellos, enseñarles el camino correcto a través de Jesús y no para que los avergüences. Quinto, busca el lugar y el tiempo correcto. Debemos ser sabios a la hora de aconsejar a alguien. Encuentra un lugar tranquilo para hablar y sin otras personas para que no se sientan mal. E igualmente, sé sabia a la hora de discernir si es el tiempo o momento oportuno. Pues no querrás tener una conversación importante con alguien si está estresado, con hambre, acabado de llegar de trabajar, cansado.
tarde en la noche o en otras circunstancias donde la persona no podrá estar enfocado y relajado, pues podrás tener un efecto de rabia y su entendimiento cerrado ante cualquier plática. Recuerda, amonestar a alguien es sinónimo de amarles. Dios nos corrige porque nos ama y no quiere que tropecemos, que pequemos, que nos hagamos daño o le hagamos daño a alguien más. Y por esto debemos ser humildes para escuchar consejos. En Salmos 19, 30, 22 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y por esto Dios mismo pondrá personas sabias, llenas de su espíritu, para que te hablen y te ayuden a ver lo que tú no consigues ver. No los menosprecies, rechaces o ignores, pues no estarás rechazando a la persona, sino que rechazas la voz de Dios mismo. Recibe el consejo y ora, pues estoy segura que una vez tú hayas recibido algún tipo de corrección, el Espíritu Santo traerá a tu corazón convicción y te hará entender el mal camino que estás llevando para que te vuelvas de tu mal proceder y salves tu alma. Dios quiere evitarte malas consecuencias. No hay pecado grande o pequeño. Todo es igual ante los ojos de Dios. Todos somos pecadores y por esto necesitamos a Jesús. Él es nuestro pastor, quien nos llama, nos limpia, cuida y nos hace parte de su rebaño. Pues una vez aceptamos su guía, podremos escuchar y reconocer su voz para que no nos perdamos, pues las ovejas reconocen la voz de su pastor y su pastor da la vida por cada una de sus ovejas, encaminándolas por el camino correcto. Y para terminar, recuerda lo que dice Ezequiel 3 del 10 al 11. Luego él agregó: hombre mortal, deja que mis palabras penetren en lo profundo de tu propio corazón primero. Medítalas tú mismo atentamente. Luego ve a tus compatriotas en el exilio y escuchen o no, diles: esto es lo que el Señor Dios dice. Ahora, medita en lo que Dios te habla y ora y vuelve a orar. Dios pondrá en tu corazón lo que debes hablar y cuándo hacerlo, basada en su voluntad y no en la tuya. Y luego amonéstales, escuchen o no escuchen. Libra el alma de otros y tu alma también. Si este episodio fue de inspiración y bendición para tu vida, te animo a que lo compartas, dejes un review en Apple Podcast y estemos en contacto a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook como @CaroAgostini. Allí encontrarás contenido de mucho valor y podrás agendar tu sesión personalizada de coaching conmigo para que trabajemos en tu corazón, vida y propósito. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Libre y Completa Podcast. Bye bye.